Bueno, nuevo bloque en Región Norte y como anunciamos vamos a hablar con Diego Genud, es periodista que presenta un libro por demás interesante. Ustedes saben, conocemos a Sergio Massa de su época de intendente y hoy, bueno, candidato a presidente y demás, pero con información que realmente es reveladora. Es Massa, la biografía no autorizada. ¿A dónde lo vemos acá, Juan? Mientras se lo muestro, lo saludo. Diego, ¿cómo va? Gracias por venir. Muchas gracias, Mariano, por la invitación. Bueno, contanos, ¿qué es esta biografía no autorizada? Como dice la descripción del libro, perdón, lo movía, pero ahí atrás dice lo que Sergio Massa no va a querer leer, así. Sí, bueno, cuenta un poco la trayectoria de Massa desde sus orígenes, ¿no? Desde que empieza en la política, desde sus inicios en la UCD, cuando era un estudiante secundario en el Colegio Agustiniano de San Andrés y se incorpora a la Unión del Centro Democrático, año 87-88, hasta que, bueno, de la mano de Luis Barrio Nuevo y Graciela Camaño, pasa al peronismo 6 años o casi 7 después, al peronismo bonaerense, toda su trayectoria, bueno, el menemismo junto a Malena Galmarini, que fue subdirectora nacional de la Juventud, nombrada por Menem. Menem tenía mucho aprecio por ella. Él se incorpora a esa rama del PJ, porque Menem tenía a Ramón Parito Ortega en ese momento como candidato, año 98, 99. Massa es parte de esa transformación, de ese intento de que Menem siguiera en el poder, y después el dualdismo, el kirchnerismo. Y hago mucho hincapié también en lo que pasa en la zona norte, en lo que pasa en Tigre, en la cuestión... Ahora te voy a preguntar por eso, pero veamos el pasado de Massa. Sí. Hablaste, UCD, digo, lo que significa, ¿no? Ahora lo ponemos, pero digo, UCD, Barrio Nuevo, Camaño, Menem, Ortega. Vos contás todo esto con detalles y lo explicás. ¿A Massa le molesta, lo incomoda esto o le divierte? Porque no es un pasado muy saludable, que digamos. Rosa, digo, la cercanía con Barrio Nuevo, con Camaño, es muy cuestionable también de sus orígenes. Bueno, yo ahí distingo, Graciela Camaño es una figura importantísima para él. Yo digo una hada madrina del PJ porque es la que lo incorpora, sigue teniendo una relación muy importante con él, como diputada del Frente Renovador, es la que lo lleva a la ANSES. Lo lleva a Duhalde en el 2002, ella era ministra de Trabajo, pero ella es la que lo designa a él como titular del ANSES. Tiene una relación muy estrecha y siempre, para mí, jugó un papel importante y hasta positivo en la carrera de Massa. Barrio Nuevo sabemos que es mucho más cuestionable y Massa trata de estar lejos de Barrio Nuevo. De hecho, ha tenido algún cortocircuito con él. Barrio Nuevo lo acusó el año pasado de ser un cagón porque no se sumaba al armado del sindicalismo. Es decir, la relación con Barrio Nuevo es distinta. Y es cierto que es distinta a Camaño que Barrio Nuevo. Y es distinta y tiene otro perfil como diputada, así que distingo en ese sentido. La UCD, yo creo que a él le gusta presentarlo como un pecado de juventud, como un pasaje fugaz, y me parece que es mucho más que eso, porque él en ese momento, por un lado, inicia su formación política, son 6 o 7 años que milita en la UCD. En el año 91 hay una rama que se va con Menem, Adelina D'Alessio de Viola, las mujeres de la UCD, María Julia Alzogaray y Adelina D'Alessio de Viola. Adelina D'Alessio de Viola rompe la UCD y se va con José Luis Manzano, que era viceministro de Interior de Menem, se va al peronismo. Y Massa se queda, junto con otra serie de jóvenes. Algunos de esos jóvenes hoy están en el kirchnerismo, algunos de esos jóvenes hoy están en el macrismo, algunos de esos jóvenes hoy están con Martín Insaurralde. Es decir, hay todo un mapa de relaciones de ese primer momento, de esa formación inicial de Massa, que hasta hoy le sirve y lo acompaña. Y cuando hablas de Martín Insaurralde y Massa, te vas a encontrar que el jefe de gabinete de Insaurralde militaba en la UCD con Massa en ese momento. Es decir, no fue... Me parece que ese es un aporte que hace el libro, no fue un pasaje fugaz el de Massa por el liberalismo argentino, sino que fue un pasaje constitutivo, aunque tampoco podemos anclarlo en ese momento. Seguro. Decir, Massa es esto nada más. Pero forma alguna de sus ideas políticas claramente. Sin duda, claramente. sin duda. Y hablas de Tigre también en el libro. Sí, hablo mucho de Tigre porque me interesa darle un poco la palabra a los vecinos que cuestionan un poco el rumbo de la transformación inmobiliaria de Tigre, que no solo sucede en Tigre, por supuesto, sino que sucede en la zona norte y en todo el país. Ha habido un boom inmobiliario que tiene un costado cuestionable. Y yo trato de darle voz a esos cuestionamientos. Hablo con Eduardo Constantini, el dueño de Nordelta, hay una entrevista extensa donde hablo
de la elevación de suelos, de las denuncias de los nuevos inundados que hay en Tigre y no solo. Que lo hemos visto en la zona con reclamos vecinales contundentes, que por esas elevaciones de estos barrios privados, barrios algunos humildes y otros barrios comunes de clase media laburante, se terminan inundando, ¿no? Exactamente, y me parece que eso es interesante porque antes el que es interesante. ¿Qué dice Constantini de eso? ¿Tiene una respuesta para eso? Sí, él, bueno, dice lo que dice el sector privado, los barrios cerrados. La responsabilidad es del municipio o es de la provincia, las obras que no se hacen. Otros dicen, no, bueno, en realidad es imposible que si vos tenés una superficie muy amplia destinada a barrios cerrados, Scioli dice que es el 40%, bueno, obviamente Scioli está en campaña, más está en campaña, pero digo, hay una superficie importante de barrios cerrados en Tigre, y no solo en Tigre, digo, ya no hay más tierra en Tigre, me dice Constantini. No hay más. Las 1.600 hectáreas de Nordelta, cuando empieza este emprendimiento Nordelta, la ciudad pueblo, que empieza en el año 72 y que en la época de Menem, en el 99, finalmente toma forma, pero pasa mucho tiempo. Bueno, esas 1.600 hectáreas, si hoy quisiera alguien comprarlas, no existen más en Tigre. No solo el precio del metro cuadrado se disparó muchísimo, sino que Constantini está haciendo su Nordelta 2, aunque no se llama así, se llama Puertos del Agua, en Escobar. Eso quiere decir que en Tigre hoy la tierra no existe disponible como en ese momento, y por un lado está eso y por otro lado están las denuncias de vecinos que te dicen, yo cuando veo una nube ya no puedo dormir, claro, porque la lluvia no te da tiempo a nada, porque el agua entra en las casas de una manera muy vertiginosa y porque levantan los suelos también de esas casas, pero el agua sigue entrando. Bueno, hablé con varios vecinos, vecinos incluso de un barrio popular que está detrás de la casa de Massa. Isla del Sol es el barrio cerrado de Massa, detrás hay un barrio que se llama Beltrán y la verdad que son dos mundos. Insisto, no es que esto pasa solamente con el barrio cerrado de Massa, sabemos que esos contrastes suceden. Y además esa sensación, ¿no?, de ver detrás de un alambrado o un muro una realidad tan distinta, no solo el agua, ¿no? Sí, sí. Y bueno, trato de adentrarme un poco, de escuchar esos reclamos, de darle un poco de voz. No hablo solo de Tigre, digo, hablo de la relación de Massa con el Papa, como vos comentabas, de los barrios cerrados, del poder económico, de la relación con los medios de comunicación de Massa. Ese es un capítulo, ¿no? Porque él tiene un vínculo fuerte, cercano, con los titulares del Grupo América, Vila, Manzano, pero Massa habla con todos, ¿no? Porque al mismo tiempo que el Grupo Clarín le desconfía a Massa, o al menos esto creo yo, vos me corregís. Él también tiene buen vínculo con Spolsky, que en algún momento hasta le decía jefecito cuando era jefe de gabinete. Sí, ¿no? Bueno, yo ahí en un capítulo que les recomiendo, desgrano lo que para mí es su modo de actuar frente a los medios de comunicación, frente a los periodistas y a los medios de comunicación. Porque yo digo, bueno, él tiene relación con los periodistas, pero también como un reaseguro con los dueños. Y eso a veces le genera rispideces con los propios periodistas. Totalmente. Con los cuales él tiene buena relación, pero si ese periodista, trabaje donde trabaje, en un medio oficialista, en un medio opositor, en un medio crítico, trabaje donde trabaje, si ese periodista que tiene una buena relación con él escribe algo que a Massa no le gusta, es probable que él o algún colaborador muy cercano llame al dueño del medio directamente. Bueno, en eso, por supuesto, Massa incluso se inspira en Néstor Kirchner en muchas de esas cosas, porque era una forma... Un gesto horrible ese de Massa, hay varios lo casos, hace y bueno, ahí cuento bastante. Por supuesto tiene relación con Sergio Spolsky, tiene relación con el Grupo Clarín, que como vos decías, él cree que no le da el trato que él merece, que le tendría que dar otro tipo de trato. Y bueno, ahí cuento cómo es esa relación y su grupo de afinidad, porque tiene una amistad muy grande con Daniel Vila, es el Grupo América. José Luis Manzano es una figura un poco más lejana, es decir, es como un asesor, es un tipo también que ya vivió varias vidas en ese sentido, porque bueno, estuvo con el menemismo y se recibió como empresario. Pero no es tan cercano como Daniel Vila, que es amigo, que veranean juntos en Pinamar, que tiene una amistad de las familias y que Massa por ahí quizá, no creo que suceda, pero si mañana Massa se va de la política va a seguir siendo amigo de Daniel Vila. Claro. Hay una relación estrecha en ese sentido, pero insisto, no se lo puede acotar a un solo medio, sino que habla con todos. Y bueno, después esto, digo, hablo de Tigre, pero no solo. Y en Tigre me interesa darle la visión a los inundados y darle la visión también a un empresario como Constantini, que tiene un rol fundamental de Nordelta, y ver qué opina y bueno, discutir con él o cuestionarle o preguntarle
qué pasa con el narcotráfico en Nordelta, qué pasa con los vecinos inundados, con la polderización, con la elevación de suelos. Denuncias que le han caído a Massa en campaña, ¿no? Sí, difíciles de comprobar, pero Carrió, el kirchnerismo, que lo han señalado que lo financia el narcotráfico y que todo el narcotráfico está instalado exclusivamente en Tigre. Ahí ¿no? yo voy a defraudar, voy a hacer algo que atenta contra la venta del libro, es decir, no tengo yo elementos nuevos para incorporar a lo que dice Carrió. Yo no puedo, ni Carrió ni el kirchnerismo, no puedo decir Massa está financiado por el narcotráfico, como lo dice Carrió. Sí reconstruyo las causas judiciales que hay, que tienen eje en Nordelta, porque sí hay causas judiciales con sospechas fundadas de lavado de dinero, que no lo tienen como protagonista exclusiva Massa, pero sí al Hotel Intercontinental, ¿no? Claro. Que fue construido por un arquitecto que se llama Walter Mosca, su apellido es Mosca, y él aparece en las escuchas y está muy comprometido en una investigación que sigue adelante un juez de Lomas de Zamora que se llama Alberto Santamarina, que ordenó allanamientos en Nordelta en su momento. Le pregunto por esto a Constantini, que por supuesto lo conoce a Mosca porque es el que ordenó la construcción del Hotel Intercontinental, y en algunas escuchas hay un narcotraficante colombiano o un supuesto narcotraficante colombiano que está detenido, que dice hay un llamado del alcalde avisando de un allanamiento. Bueno, el alcalde se supone que es Massa, que alerta a esta red de narcos de un supuesto allanamiento que iba a haber en Nordelta. Por supuesto, desde el masismo esto lo niegan, pero eso existe en causa judicial, no es una nota periodística, no es una denuncia ni una versión, sino que ahí está una mención al alcalde de Tigre en esa causa que, insisto, es la más importante que la tiene un juez de Lomas de Zamora. Bueno, está bueno para los vecinos de Tigre porque además de la historia de Massa que conocen como intendente, hay otros detalles que son muy ricos y sobre todo sobre este Tigre que siempre hablamos, ese Tigre del progreso y el otro Tigre que necesita tanta ayuda. Lo último, y para agradecerte la visita, ¿cuál es la historia de Massa con el Papa hoy? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué es el único candidato que no tiene la foto con Francisco? A todos los recibió, con todos se sacó la foto y Massa no lo consiguió. Bueno, yo creo que la historia de desencuentro surge cuando Massa era el jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Y sobre todo Néstor Kirchner tenía una pésima relación con Bergoglio. Creo que Cristina Kirchner no tenía una relación tan tensa porque tiene acuerdo con el Papa en cuestiones como el aborto, incluso el matrimonio homosexual, pero con Kirchner había una batalla política y Massa, como jefe de gabinete, trata de alguna manera de congraciarse con Kirchner, sacando de la cancha, o intentando sacar de la cancha, con un objetivo que mirado desde hoy es muy pretencioso, jubilar a Bergoglio, ¿no? En ese momento, de la mano de Jorge O'Reilly, que es un empresario dueño de IDICO, que tiene muchos barrios cerrados, alrededor de 20 barrios cerrados con nombres de santos ahí en Tigre. Bueno, O'Reilly es una persona del Opus Dei, también hablé con él para el libro, supernumerario del Opus Dei, y se incorpora a la jefatura de gabinete como asesor ad honorem en el año 2009, llevado por Massa, y él dice hay que recuperar la relación con la Iglesia. Hay que aportar sentido común, hay que recuperar la relación con la Iglesia. Massa en algún momento lo imagina como embajador argentino en el Vaticano, y ahí empieza toda una serie de desencuentros que hace que hasta hoy a Massa no lo reciba Francisco, el ex intendente de Tigre, el líder de Frente Renovador, hasta hace poco le echaba la culpa a O'Reilly. Decía, bueno, por culpa de O'Reilly, a mí no me recibe el Papa. Y el año pasado O'Reilly consiguió su propia foto con Francisco porque es una persona de la Iglesia. Massa no lo es. O'Reilly se puede coincidir o no, es supernumerario del Opus Dei, pero tiene una relación probada de fe de muchos años con la Iglesia y consiguió su foto que la difundió a través de Twitter. Y que lo deja más descolocado todavía, Sergio. Y lo deja descolocado, o sea que el problema, lo que quiso decir, lo que dice O'Reilly, y creo que Francisco también quise decir lo mismo, a su manera, el problema no es con O'Reilly, sino es con Massa, no solo por haber intentado poner un embajador en ese momento de un ala que no es la de Francisco no es del Opus Dei, hay una puja, aunque el kirchnerismo lo haya visto en su momento al Papa como la extrema derecha, realmente hay sectores más conservadores, entre los que está O'Reilly y otro sector de la Iglesia a nivel local, nacional y a nivel también del Poder Vaticano, y en ese momento, bueno, hay este intento de reemplazarlo a Bergoglio, de enviarlo al Vaticano, pero no como Papa. Massa lo quería reemplazar siendo jefe de gabinete y reemplazarlo por Oscar Sarlinga, el obispo de Zárate Campana. Reemplazarlo y bueno, Bergoglio se enteró, intervino, y bueno, la historia es conocida.
está hoy termina como Papa. con Bergoglio Papa y con Massa sin la foto. Pero en el libro cuento un poco esos entretelones, lo que dijo Massa en su momento, que alguien fue y se lo contó a Francisco, y bueno, también hay diferencias en cuanto a la cuestión del punitivismo que Massa propone, el candidato de la Corte del gobierno, pero también con el aval de Francisco, Roberto Carles. Hay otras diferencias que actualizan aquella diferencia. Hablaba el otro día con Sergio Rubín, decía, bueno, el Papa no es rencoroso. Es probable que haya habido en ese momento, bueno, estos elementos de distancia y que después las diferencias se fueron profundizando en torno a otros temas hasta hoy, ¿no? Está bien, el Papa no es rencoroso, pero un renglón para el Papa también hay que decir, ¿no? Digo, si no es rencoroso, la foto la tuvo con todos menos con Massa. No, por eso hay un problema efectivamente ahí con Massa, uno de los pocos candidatos a los que no recibió, uno de los pocos políticos, lo ha visitado una legión de argentinos. Todo el mundo, legisladores, la cámpora con la bandera de la cámpora. Exacto, Darío Justosi, gente del Frente Renovador, José Ignacio Menguren, pero no Massa. Diego, gracias por la visita. Ya están las librerías. Ya están las librerías de la semana pasada. Lo consiguen todos. Miren que hay varias biografías de Massa. Las últimas las vimos en la campaña que él ganó como legislador. Estoy al revés con el plano, ¿no? Ahí hice un lío bárbaro. Pero me parece que acá hay mucho material que les va a interesar, a todos, incluso a los vecinos de Tigre, ténganlo en cuenta. Diego, gracias por la visita. Muchas gracias, Mariano, por lo mejor. invitarme. Muchas gracias, en serio. Breve pausa, ya venimos.